Estás pensando en hacer un manga, más específicamente one shot, es decir, un manga de un solo capítulo, y no sabes cómo empezar. Pues llegaste al video correcto, te mostraré todos los pasos que tuve que hacer para terminar mi manga one shot. Así que empecemos, primero que todo, hablemos de la importancia de hacer mangas one shot. Puede que ustedes no lo sepan, pero la mayoría, por no decir que todos los mangakas profesionales, hicieron one shots antes de sus obras maestras, para practicar y mejorar sus habilidades, antes de arriesgarse con una serie de muchos capítulos. Así que si aspiras a ser un mangaka o a hacer cómics, lo recomendable es que empieces a hacer one shots, antes de aventurarte a hacer tu obra maestra. Ahora sí, paso 1 para hacer un manga one shot. Encuentra una idea, lo primero es pensar de qué tratará tu one shot. Será de acción, de romance, de fantasía, etc. Lo más importante en esta fase, más allá de qué tratará, es que recuerda que esto es un one shot. Inicia y termina en el primer capítulo, no dejes la historia abierta al final. Debes de cerrar la historia en ese capítulo, tal como una película. Para mi manga tenía varias limitaciones al escoger la idea, debido a que el motivo por el que empecé a hacer el manga en primer lugar era para participar en el Silent Manga, un concurso de manga. Si planeas participar en un concurso, tienes que tener en cuenta las reglas del concurso. Por ejemplo, en el mío había un límite de 17 páginas. Y el manga no podía tener diálogos, era completamente en silencio. Bien, el tema del concurso era una sonrisa memorable. Así que para hacer la historia tenía que tener en cuenta estos factores. Así que ya tienes la historia de tu manga, podemos pasar al paso 2. Guión y name. En este paso debes materializar tu idea de alguna forma, ya sea haciendo un guión o dibujando el name. Pues el name en el mundo del manga es un boceto preliminar de tu historia. En este paso lo más importante que debes hacer es los diálogos y las escenas. Los detalles puedes tenerlo en tu mente, aunque es recomendable escribirlo también. El punto es que hagas el guión o el name por completo, de inicio a fin. Al escribir o dibujar tu historia, te permite visualizar qué tal está realmente, más allá de cómo tú lo veas en tu cabeza. Además que te permite hacer cambios y retoques antes de empezar a dibujar, cuando ya será muy tarde para hacer esas modificaciones. Pero repito, si haces un name o un guión, agrega los diálogos en esta fase. Siempre que hagas un manga, pon los diálogos en esta fase, ya que si dibujas primero y luego agregas los diálogos, se verán fuera de lugar, ya que no estabas pensando en dónde estarían ubicados. Tus diálogos taparán tu dibujo, si es que no planeas desde el name dónde estarán ubicados. Cabe aclarar que esto no aplica al manga que estoy haciendo ahorita, porque el manga no tiene diálogos. Paso 3. Ahora sí, ya tienes tu guión o name. El siguiente paso es diseñar los personajes y el world building. Básicamente, crea el aspecto de tus personajes y todo lo que veas necesario. Eso ya depende de ti. Paso 4. Ya tienes tu historia, guión, personajes, diseños. El siguiente paso es el storyboard y bocetear. En este paso plasmarás tu historia en páginas de dibujos, rápidos y garabateados. Aquí agregarás los diálogos de tu guión o name si es que no lo has hecho antes. Mi recomendación sería que dibujaras los bocetos de todas las páginas, desde el inicio hasta el fin, para poder ver más o menos cómo estará quedando tu manga, y saber cuántas páginas tienes que dibujar. Ahora, esto ya es decisión de cada artista, ya que cada uno lo hace diferente. Pero me refiero a que muchos mangakas irían directamente desde esta fase a entintar. Y otros, como yo, necesitamos una capa extra. Una capa donde hagas el boceto un poco más detallado. Así que este paso depende de ti. Paso 5. Entintar y colorear. En este paso vas a empezar a terminar las páginas de tu manga. Aquí es donde debes meter todo tu empeño y todos los detalles que quieras. Después de que hayas entintado tus páginas, el siguiente paso es añadir el color, o los screen tones. Depende si lo quieres en escala de grises o a color. Y listo, tus páginas están terminadas. Lo único que te falta por dibujar es la portada, la que te recomiendo siempre hacerla al final, cuando ya hayas acabado todas tus páginas. Porque si haces esto antes, el estilo de tus páginas se verá mucho más adelantado que el estilo de tu portada. Porque cuando haces un manga es un proceso bastante tardado, de semanas e incluso meses, o años, así que tu estilo y habilidad habrán mejorado. La idea es que tu portada tenga tu mejor dibujo para llamar la atención de los lectores. Así que siempre haz tus portadas cuando termines las páginas de tu manga. Paso 6. Ya tienes tu manga, está terminado. Lo único que te falta es publicarlo y o venderlo.
Para este paso tendrás que buscar una página para subir tus mangas, o si quieres imprimirlo tendrás que imprimirlo y luego venderlo, como hice yo con el mío. Usé ambas, lo publiqué en digital y vendí unas copias en un evento. Si quieres saber más sobre publicar y promocionar tu manga, mira mi video sobre el tema, créeme, te ayudará mucho. Felicidades, ya sabes cómo hacer un manga one shot.